IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches, querida audiencia. Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Un gusto poder acompañarlos este martes por la noche aquí desde los estudios de Grupo Imagen y TV Multicast aquí en la Ciudad de México. Feliz de poder acompañarlos a aprender cómo hacer crecer su dinero gracias a los bienes raíces. Aquí tenemos una misión muy sencilla, educarlos, entender cómo hacerlo. Y sencillamente yo quiero acercarlos las técnicas de los grandes, de los inversionistas sofisticados, de los que recibieron la educación para fabricar el dinero, a la gente como nosotros, pues que tuvieron que hacerlo de una manera mucho más sencilla. Conocen mi historia. Yo soy hijo de un inmigrante, de dos inmigrantes, de hecho, africanos. En Francia, mis padres no tenían dinero y yo tuve que aprender poco a poco a hacerlo. Ojalá hubiera tenido acceso al conocimiento que existe hoy en las redes sociales, pero también gracias a los como los expertos y mentores que nos pueden ayudar. Y hoy en el programa de inversiones inmobiliarias desde ya en 2025 y todo lo que queda del año, pues nos hacemos esta promesa de acompañarlos. Hoy nuestro programa va a tener dos ejes principales. Vamos a empezar a mirar qué va a pasar con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Nos acompañará Ken Smith, quien fue jefe negociador del TEMEC justamente para el gobierno de México. Pero vamos a empezar por entender cómo fabricar el dinero a nuestra escala. Y la mejor manera de poder hacerlo siempre en bienes raíces es de comprar el inmueble al menor costo posible. Obviamente es complicado en un mercado que va creciendo de precio de manera importante. La Sociedad Hipotecaria Federal nos reporta aumentos del precio promedio de la vivienda de un 10% por año. Entonces, si no tienes el dinero para comprar un inmueble completo, ¿qué haces? Pues ahí existe una alternativa muy conocida, pero que genera cierto temor. Pues gracias a nuestro nuevo experto que nos acompañará regularmente aquí en el programa, vamos a poder ayudarles a entender el proceso completo de los remates bancarios. Nos acompaña Miguel Álvarez del Castillo, el director comercial de CIMAC Cartera Inmobiliaria, y nos acompaña Juan Carlos Moreno, el director de la Masterclass. A los dos les doy la bienvenida. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias, Carlos. Pues un saludo para toda la audiencia. Ciertamente soy Miguel Álvarez del Castillo, director comercial de Cartera Inmobiliaria CIMAC, y justo la intención, como lo menciona Karim, es poder transmitir conocimiento para todos ustedes, para que sepan cómo funcionan los remates hipotecarios y de qué manera nuestra empresa se ha encargado de ir eliminando cualquier riesgo posible en la compra de un remate con la certeza plena de que lo llevamos a término sí o sí, cada uno de ellos de los que compramos. Para que se den una idea, les platico brevemente, en la empresa nosotros le compramos prácticamente a todas las instituciones financieras, algunos más volumen, algunos menos volumen, pero imagínense que nos llegan a nosotros un listado de 500 asuntos disponibles de ese mes de X banco. Lo que primero que hacemos es identificar cuáles son los asuntos que nos puedan interesar en el área comercial, que sean ubicaciones que se vendan rápidamente a la reventa, porque en nuestra cabeza el negocio radica en comprar el remate por debajo del valor comercial, esperar cierto tiempo, entregar la posesión del inmueble, darle una arreglada para ponerlo con una bonita vista para vender, regularizar la documentación para que vuelva a ser un inmueble con una escritura regular, y después nosotros mismos como inmobiliaria, nuestra acta constitutiva de inmobiliaria, ponerlo a la venta a un usuario final. En ese sentido, ponemos ya a la venta el inmueble regularizado a valor comercial, y toda vez que lo compramos en descuento en remate, ahí se encuentra el spread de utilidad que nos permite tener un rendimiento muy interesante, una utilidad muy interesante que puede rondar entre 30 y 35%. Entonces, de este listado de 500 ubicaciones, seleccionamos, imagínate, 60 o 70 que nos pueden parecer muy interesantes en área comercial, y mandamos a hacer un análisis a nuestro equipo interno, tanto de abogados, para que analicen cada uno de los asuntos. Le solicitamos al banco que nos lo está proponiendo, le pedimos la documentación exacta de ese asunto en particular, y nos manda quién es el deudor, la escritura, la apertura de crédito, cómo se inició la demanda, cómo se le avisó al deudor que estaba demandando. Se lo estoy tratando de explicar lo más fácil posible, y después vemos cuál es el valor de la deuda
porque lo que tú compras cuando compras un remate hipotecario, estás comprando los derechos de cobro del saldo de una deuda, entonces tienes que saber cuál es el valor de la deuda, si no, no sabes qué estás comprando. Esa parte es muy importante para saber si vas a llegar a término, ¿no? Y después de ello, revisar que todas las operaciones que han hecho los abogados del banco, cuando nosotros entramos a comprarle al banco, hayan sido realizadas de manera correcta y exitosa. Entonces, nosotros en lo particular hacemos este análisis de la documentación. Si requerimos alguna visita a juzgados físicamente, porque el abogado que está llevando el asunto tiene alguna duda, pedimos al banco que nos abran el juzgado para revisar puntualmente en vivo, en físico, los expedientes. Y por otro lado, revisamos también la ubicación del inmueble físicamente, porque en una misma colonia puede haber un foco rojo, aunque sea la misma colonia, de una calle a otra, puede ser que haya una venta de droga o un X circunstancia, ¿no? Eso lo hacemos también. Y por último, y bien importante, hay que revisar que el asunto que nos está proponiendo el banco sí esté en el registro público de la propiedad asentada la hipoteca a favor del banco que nos quiere vender, ¿no? Porque pasa de repente que te lo ofrece el banco y te dice, te mando esto, aquí está la adjudicación, aquí está todo, y vas al registro público de la propiedad y no está en el CLG, no aparece la hipoteca asentada, ¿no? A mí la que me encanta, Miguel, y es interesante aquí ver que tú lo haces de manera a escala. Compras carteras, analizas de manera inteligente, y cuando pensamos en 500 inmuebles que un banco te puede dar, es porque se tienen que dar cuenta, equipo, que hay 700,000 transacciones en México y no el 100% de la gente paga a lo largo de la vida del crédito su crédito de manera correcta. O sea, accidentes pasan, y la oportunidad aquí es poder aprovechar de estos accidentes que liberan literalmente el comprador de la propiedad de sus obligaciones, y de comprar estas obligaciones y de poder generar este spread de utilidad. Pero tú lo haces a escala, y la oportunidad que nos traes aquí al estar participando al programa es que vas a enseñar esta metodología para que alguien que quisiera empezar a invertir en bienes raíces a través de los remates entienda cómo funciona, y que luego pueda decidir arriesgar cada vez más capital. Arriesgar, y decimos arriesgar capital entre comillas, porque está respaldado por un bien raíz. Exactamente. Entonces, si lo sabes hacer bien, te aseguras tu 30% de garantía de retorno, cuando para obtener el mismo retorno tendrías que hacer una inversión que esperaría quizás 3 años de inversión a un buen ritmo, en una buena zona, y tú lo puedes obtener en un periodo relativamente corto. Así es. Eso es la promesa, equipo. Juan Carlos, ¿tú cómo vas a interactuar con Miguel justamente para ayudar a transmitir este conocimiento a nuestra comunidad de inversionistas y a la gente que quiere aprender a asesorar quizás a las personas a invertir en remates? Primero, un saludo a todo el auditorio. Y mira, es muy interesante porque remates bancarios es uno de los elementos en bienes raíces que combina, por supuesto, el tema financiero y el tema de bien raíz, como lo han explicado. Y en este caso, una cantidad de personas importantes nos han dicho, queremos saber cómo funciona. Hemos buscado al experto, aquí está Miguel, y por esta razón se ha diseñado, Karim y Miguel, una masterclass directamente para remates bancarios, para que usted pueda saber qué es un remate, cuáles son los mitos, cuál es el proceso, qué es lo que tengo que revisar para poder hacer una inversión propia, o bien, como lo menciona Karim, poder asesorar a un cliente o un posible inversionista a llevar a buen término uno de los, me parece que uno de los más famosos recursos en bienes raíces, como lo son remates bancarios. Y en este caso estaremos dando esta masterclass acompañada de Miguel, de Karim, y se va a llevar a cabo el próximo 18 de enero y 28 de febrero en Ciudad de México. Si usted quiere conocer a detalle cómo funciona un remate bancario de un verdadero experto y saber qué es lo que tengo que validar al momento de hacer una inversión de este tipo, no se puede perder esta masterclass. ¿Por qué? Porque es educación para poder conocer uno de los elementos en bienes raíces más importantes y tal vez más populares al momento de hacerse de una cartera de inversión. Lo único que tiene que hacer, que es muy sencillo, Karim, Miguel, querido auditorio, es comunicarse con nosotros al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14, o si nos está viendo, escanear el código QR que aparece en su pantalla y le daremos toda la información sobre nuestras sesiones 18 de enero y 28 de febrero en Ciudad de México. Estaremos en compañía de Karim Goudiaby y de Miguel Álvarez, quien nos van a enseñar
desde qué es un remate bancario, cómo poder identificarlo, cómo reducir los riesgos, cuáles son los mitos, cómo erradicarlos y cuál es el proceso para poder entrar al esquema financiero de los remates bancarios. Así es que no se le olvide, si usted quiere estar con nosotros 18 de enero y 28 de febrero, remates bancarios en esta masterclass. 56 33 12 13 14. Y Karim, para tu auditorio, ¿qué te parece? 15 becas al 50% para que puedan estar con nosotros, directamente patrocinadas por Inversiones Inmobiliarias, que le permite a la gente poder conocer a detalle este esquema de inversión como son remates bancarios. En la masterclass de bienes raíces siempre enseñamos que saber negociar bien tu compra te asegura, por supuesto, tu retorno. Pero no existe mejor manera para mí de asegurar tu retorno que de comprar algo que esté en remate. Lo dice, es que la definición del producto lo dice. El reto para la mayoría de las personas es entender cómo poder llevar a cabo este proceso y como siempre existen miedos. Estos miedos y la confianza la ganas gracias al conocimiento y la educación, tal cual. Y cuando aprendas en realidad de la mano de alguien que ha recorrido el camino. Aquí, por supuesto, nuestro experto Miguel Álvarez de CIMAC. Ahora, Miguel, ¿qué van a aprender en esta masterclass en un día entero? Cuando pasamos tiempo contigo, ¿qué se aprende? Bueno, muy bien. Primero, decirles que el material es muy extenso, hay muchas aristas dentro del negocio, pero lo principal que van a aprender es a identificar qué sí es un remate, qué no es un remate, qué es lo que hay que analizar, qué es lo que hay que dictaminar para saber si ese remate, que sí es remate, vamos a llegar a buen término, si tiene viabilidad 100% de llegar a éxito. Eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Es muy importante que las personas sepan que el producto, tal cual, el producto de remate hipotecario, sí es verdad, tiene una fama espantosa y para eso estamos trabajando con el hecho de dar educación para que la gente aprenda qué es, pero el producto es un superproducto. Lastimosamente se ha incrustado tanto delincuentes tal cual que se dedican a estafar, como personas que se dedican a vender remates, nada más la cesión de derechos, sin ninguna educación previa, sin ningún sin ninguna asesoría al inversionista para que las personas sepan qué es lo que están comprando, ¿no? Entonces, los que sí llegan a vender remates venden expectativas irreales, ¿no? Y entonces de repente los tiempos que era de 1 año y medio a lo mejor, y ellos dijeron que eran 3 meses o 4 meses, y entonces la gente se siente engañada, ¿no? Pero el producto tal cual es un gran producto que te puede dar de rendimiento 30-35% entre 12 y 15 meses aproximadamente si compras un asunto adjudicado, que en la clase les estaremos explicando cuáles son los litigiosos, cuáles son los adjudicatarios, qué ventajas, qué desventajas, los tiempos, etcétera, en qué momento se paga, en qué momento no. Eventualmente, en las siguientes veces que podamos estar acá, me gustaría invitar a algunas notarías para que los mismos notarios les expliquen cómo se hacen las sesiones y que la gente tenga confianza sobre el producto. Cuenta con ello. Yo siempre digo, el negocio del remate es un poco como el negocio financiero. Si vas a trabajar en una sala de mercado, hay mucho vocabulario. Y todo este vocabulario hace que te parece que estés en un mundo que no puedes entender. Pero si aprendes el vocabulario, entiendes las etapas y luego tú puedes aplicar estas, te vas a dar cuenta que estás abriendo un campo de oportunidades de inversión interesantes. Además, muchas de las técnicas del remate las puedes aplicar en el sector inmobiliario en general, que buscas comprar activos que tienen un valor subyacente más alto que el valor de compra. Es bastante sencillo, es lo que es. Y lo que yo te invito a hacer es, vente a esta masterclass con un socio, con un amigo, porque ahí vas a poder formar tu pequeño club de inversionistas y vas a poder empezar a reunir dinero y fabricar dinero de manera interesante. Y hablabas de fraude, es cierto, pero donde hay mucho dinero, hay mucho interés. Entonces, el hecho de que hay un montón de fraudes te indica que hay un montón de dinero. Solo tú tienes que saber hacer las cosas bien. La educación es el camino para hacerlas correctamente y aprender de la mano de alguien que lo sabe hacer, que lo ha hecho, que tiene las relaciones con los bancos, que sabe cómo evitar las trampas evidentes que existen en el camino, te va a ayudar. Así que contáctanos 56 33 12 13 14. Tenemos una primera masterclass el 18 de enero y otra el 28 de febrero. Ponte en contacto con mi equipo. Te reservan 15 becas al 50% para estar con nosotros. También pueden
escanear el código QR que tienen en la pantalla y les dará toda la información. Los esperamos. Miguel, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos al corte y continuamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Feliz de estar de nuevo con ustedes aquí desde el estudio de la Ciudad de México. Después de haber platicado un poco de inversión a través de remates inmobiliarios, vamos a dar un vistazo hacia lo que va a pasar la semana que viene con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, una temática que hemos abordado aquí en el programa de Inversiones Inmobiliarias ya desde hace tiempo, y nos acompaña Ken Smith, socio en Aegon y ex jefe negociador del TEMEC para el gobierno de México. Con Ken hemos hablado del nearshoring en 2024, hemos intentado entender cuál era esta tendencia a largo plazo y su impacto para la economía mexicana, pero como siempre, la política, la economía global nos reserva un montón de sorpresas, y hoy vamos a platicar típicamente o particularmente de la llegada de Donald Trump. Ken, es un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros aquí en Inversiones Inmobiliarias. Muchísimas gracias, Karim. Como siempre, es un gran placer estar aquí en tu programa. Ahora, antes de entrar al aire, tú y yo estamos platicando un poquito de tu trayectoria, pero para los que no te conocen, ayúdanos a entender a qué te dedicas hoy en día y cómo participaste justamente en la negociación del TEMEC en el gobierno anterior. Claro, muchísimas gracias. Yo soy socio del despacho de consultoría internacional Aegon, Economía, Derecho y Estrategia, que es una empresa fundada en 2013 que se dedica a apoyar a empresas en diversos ámbitos. Principalmente tenemos 3 áreas de especialidad: competencia económica, regulación y comercio internacional. Yo encabezo la práctica de comercio internacional, donde apoyamos a las empresas a aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio que ha negociado México, principalmente el TEMEC, pero también el Acuerdo Transpacífico, acuerdo con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, con Colombia, Chile y Perú. Y yo trabajé casi 28 años en el gobierno federal de México, principalmente en las áreas de negociaciones comerciales internacionales, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Agricultura y en la Comisión Federal de Competencia. Desde hace ya ahora prácticamente 6 años estoy en el despacho. Interesantísimo. Entonces, estoy seguro que durante las vacaciones, abriendo las noticias y desde, por supuesto, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, seguiste un poquito la escala de vocabulario y el tono más agresivo que hemos visto por parte de Donald Trump, que esencialmente está diciendo que va a hacer lo que ha prometido a su base durante la campaña. Yo siempre digo que la política nos reserva unas sorpresas tremendas. En estos últimos días, la salida de Justin Trudeau, que tenía una posición precaria, delicada, y muchos decían que iba a ser complicado para él llegar hasta las elecciones de octubre. Obviamente, las afirmaciones de Donald Trump de querer quizás reconfigurar un poco las fronteras de Estados Unidos con el anexo de Groenland, con quizás la apropiación del Canal de Panamá. Todo esto, obviamente, pues cambia un poco la tonalidad y la retórica que tenemos en el mercado. ¿Cuál es un poco tu perspectiva con respecto a esta situación? ¿Era de esperar? ¿Es nada más lo que ustedes pensaban que iba a pasar, es decir, un poco de turbulencia, o al contrario, pues puede predecir un momento más complicado para la economía? Sí, mira, sin duda la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos presenta una serie de retos, no solo para México y Canadá, sino para todo el mundo. Hemos visto sus declaraciones en términos de el enfoque que quiere tomar en los conflictos en Medio Oriente, la situación de la guerra Rusia-Ucrania, obviamente la gran guerra comercial con China, que es más bien una guerra fría del siglo XXI. Pero en nuestra región, pues obviamente el reto principal que se le ve a la relación bilateral con Estados Unidos en términos de migración, de seguridad, es muy importante darnos cuenta que Trump llega con una visión inclusive más agresiva o más extrema que en su primer mandato. Esta vez no tiene que buscar la reelección. Él siente, y lo ha dicho a lo largo de la campaña, que ha aprendido de su primer mandato de rodearse de gente que sea 100% fiel a sus creencias. Entonces estamos viendo un gabinete que está conformando con gente más radical, inclusive que en su primer mandato. Y en materia económica, impulsando una posición de nacionalismo económico, de proteccionismo, de utilizar los aranceles no solo al interior de nuestra región, sino con sus principales socios comerciales a lo largo
largo del mundo, como una herramienta de negociación y de presión. Entonces, eso ya lo estamos viendo. Ha señalado, como tú bien sabes, la amenaza de imponer aranceles de 25% en contra de las exportaciones de México y de Canadá en el momento en que llegue a la presidencia en Estados Unidos. Consideramos que esto es muy poco probable. Hay que entender que dentro del TEMEC, dentro de las reglas del TEMEC, está prohibido incrementar los aranceles. Por lo tanto, eso representaría una violación del tratado, sujeto a represalias comerciales tanto de México y de Canadá. México y Canadá, creo yo, están más blindados que otros países del mundo para protegerse en contra de estas amenazas de aranceles. Gracias al TEMEC. Gracias al tratado, porque somos un mercado muy importante para las exportaciones estadounidenses en el mercado agrícola. Somos un proveedor fundamental, somos el principal socio comercial y principal exportador de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, en su sector manufacturero, depende enormemente de la importación de insumos, de productos intermedios que utilizan ellos para la producción del sector automotriz, aeroespacial, maquinaria, equipo, etc. Entonces, el imponer aranceles para Estados Unidos con respecto a México y Canadá es darse un balazo en el pie. Porque esencialmente quiere decir que el producto que transita entre la frontera, cuando regrese a casa, esencialmente va a ser más caro para el consumidor americano, ¿no? Por supuesto, los aranceles, antes que nada, son un impuesto al consumo. Y es un impuesto al consumo de los estadounidenses. Quienes pagan los aranceles son los importadores estadounidenses que traducen ese sobrecosto en precios al consumidor final. Y hay que entender que Estados Unidos, por ejemplo, simplemente en el sector automotriz, importa más de 130,000 millones de dólares de productos de México. Ya sea vehículos ligeros, pero también más de 100,000 millones en autopartes. Entonces, si tú cierras automáticamente o establece aranceles prohibitivos que encarezcan esos productos al entrar a Estados Unidos, al final de cuentas le restas competitividad y vas a afectar el empleo y los salarios en Estados Unidos y vas a generar un efecto inflacionario, que recordás que fue uno de sus argumentos en la campaña. Sí. Yo voy a solucionar el problema de inflación en Estados Unidos, sí, y aquí estarías yendo en dirección completamente opuesta. Y es interesante porque leí que la Fed justamente tiene un poco este miedo de que con la llegada de Donald Trump, las mejoras o el control de la inflación que se había podido obtener en estos últimos 12 meses, pues iba de nuevo quizás regresar o tener una tendencia de nuevo de una economía como inflacionaria, ¿no? Así es, y cuando ves las realidades, digamos, económicas en Estados Unidos, te das cuenta que muchas de las amenazas de Trump, ya sea en materia económica o en materia de política exterior, digamos, no las va a poder realizar al 100%, pero hay que entender también, y yo creo que esto es muy importante para el gobierno de México, que Trump ya ha utilizado anteriormente en su primer mandato los aranceles como un mecanismo de presión. Lo hizo al incrementar los aranceles en contra de México y Canadá y muchos otros países del mundo en materia de acero y aluminio. Durante la negociación del TEMEC, estábamos en la mesa de negociación y anunció el incremento de aranceles. ¿Qué hizo México y qué hizo también Canadá en ese momento? Y es una buena lección para hoy en día, es señalar que esto era una violación en ese momento del Telecán y que México iba a imponer represalias, lo cual hizo por un monto de casi $1,000 millones, 3 semanas después de que Estados Unidos hubiera implementado estas medidas. Eso hizo que Estados Unidos regresara a la mesa de negociación y negociara cartas paralelas que están plasmadas en el TEMEC, donde excluye a México y Canadá de una serie de medidas de seguridad nacional. Entonces, la postura, creo yo, que debe tomar México y también Canadá es, ante una violación del tratado, defenderse, utilizar las herramientas, generarle dolor económico a través de represalias a Estados Unidos de manera estratégica, que no te des tú mismo un balazo en el pie, pero también mostrar la disposición de negociar, disposición de sentarte a hablar de los temas de migración y de seguridad. Ya lo ha señalado la presidenta Sheinbaum, que es un objetivo de México en la relación que tendrá con la administración Trump. Pero esto es muy importante para, por lo menos de aquí a la próxima semana y los primeros meses de la administración, ir desactivando esta amenaza de los aranceles, que le causaría un daño económico importante a la región de Norteamérica, y los únicos que ganarían en todo esto sería, por ejemplo, China. Serían competidores de nuestra región, que verían una región norteamericana que no está unida, ¿no? Que no está fuerte. De hecho, quiero platicar de China en el segundo bloque para entender un poco tu perspectiva, pero desde el punto de vista del negociador, ¿okay? Tú que estás acostumbrado a estar aquí con una serie de variables en la mesa y decir, pues es que si A pasa, hacemos C, y si B pasa, quizás hacemos D, ¿ok? Tú estás en esta situación y dices, el gabinete actual debe de estar ya pensando en cuáles son las palancas que tiene estas o represalias o señales que tiene que mandar al gobierno de Trump desde su primer día. Por ejemplo, tú proactivamente trabajarías en
anunciar algunas medidas relacionadas a migración y seguridad para que en esta primera semana no pueda empujar el botón de las aranceles? ¿O esperarías a ver qué tanto justamente sube estos aranceles para reaccionar? Inclusive yo creo que el gobierno de México ya ha estado tomando medidas para enviar esas señales. Digamos, todos los operativos en contra de mercancía de piratería, principalmente proveniente de China, las medidas arancelarias que se han tomado en términos de incrementar los aranceles a países con los que no tenemos TLCs, eso también está dirigido a China sin duda, y obedece a esta presión de Estados Unidos y un poco de Canadá también, como hemos visto, señalando que qué es lo que va a hacer México para contener la entrada de productos chinos. Pero también obedece a la presión del sector productivo nacional. Desde hace décadas, esto no es ninguna noticia nueva, el sector productivo mexicano en calzado, en textil, confección, pues se ha quejado amargamente de la entrada de producto muy barato, subsidiado bajo prácticas desleales por parte de China y otros países asiáticos. Entonces también las acciones que ya está tomando el gobierno de México, por un lado, son señales hacia Estados Unidos en la parte comercial, pero también en la parte de migración y de seguridad. Estamos viendo operativos en materia de seguridad, la presencia de Omar García Harfuch casi permanentemente en Sinaloa. Entonces yo creo que esto es tratar de empezar a enviar una señal previa a la llegada del presidente Trump para a partir de entonces poder entablar un diálogo constructivo y enviar una señal de lo que está haciendo México y cómo lo va a hacer diferente, esperemos, con respecto a la administración anterior. Lo que no debes hacer, en mi opinión, y creo que no lo ha hecho por ahora el gobierno de México, es antes de tiempo empezar a dar concesiones en materia comercial con miras a la revisión del tratado del 2026. Bueno. Hay que tratar de mantener separado el canal comercial de los temas de migración y seguridad. Guarda esto para la segunda parte, vamos a platicar un poco más de esto porque me interesa cómo se negocian justamente a estos niveles del gobierno. Estamos con Ken Smith aquí platicando, por supuesto, del impacto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos al corte y regresamos. Continuamos y tenemos el honor, literalmente, de tenerte aquí con nosotros, Ken Smith, socio en Agon y ex jefe negociador del TEMEC para el gobierno de México. 30 años, nos decía, 28 años de experiencia en diferentes rubros en el sector del gobierno, negociando, trabajando en temas de comercio internacional y con una economía que se ha globalizado de manera tremenda en los últimos 30 años y ahora un poquito los efectos secundarios de una globalización exagerada o acelerada, pues viene también un momento interesante. Intelectualmente debe ser muy interesante ver todo lo que está pasando y la reconfiguración de la economía mundial. De hecho, pronto, ojalá con la llegada de un tercer monstruo que podría ser también India y que lleve sus propios retos. Platicaremos seguramente de esto en el futuro. Nos decías que México es un aliado estratégico, que el gobierno de México tiene que mandar señales con respecto a las preocupaciones de Trump, pero no intentar ofrecer concesiones hacia una futura renegociación del TEMEC. Es correcto. Hay que entender primero de qué se trata esta revisión del tratado. Es una revisión a través de la cual los 3 ministros de comercio de los países México, Canadá, Estados Unidos se van a reunir para revisar la operación, cómo está funcionando el tratado y en su caso hacer recomendaciones sobre cómo mejorar su operación y mejorar la implementación. No es en automático una renegociación, esto hay que entenderlo, es importante. Sí hay la posibilidad de que algún país levante la mano y diga yo quisiera reabrir de manera sustantiva alguno de los rubros. Por la presión que tiene Estados Unidos sobre la entrada de China al continente americano, en particular a los socios del TEMEC, hay esta presión de ver cómo se va a contener esa entrada en el sector automotriz, por ejemplo. Entonces, hay que ir pensando cuáles son algunos de los temas donde Estados Unidos podría solicitar, no nada más recomendaciones que sean de orden administrativo, cuestiones sencillas que no requieran reabrir el tratado y donde sí podría pensar en abrir ciertos rubros. Este es el primer análisis que se tiene que hacer. Yo creo que, por ejemplo, en el sector automotriz y relacionado con las reglas de origen, es decir, las reglas a través de las cuales tú obtienes la preferencia arancelaria, Estados Unidos podría pedir una reapertura en ese sentido. No es lo ideal reabrir el tratado. Yo creo que al final de cuentas hay un riesgo que existe de abrir una caja de Pandora. Si tú tratas de abrir un capítulo en particular, es probable que Canadá o el propio
México también, te pida reabrir otros capítulos. Por ejemplo, Canadá tiene mucha sensibilidad respecto al acceso de productos agrícolas de Estados Unidos a Canadá en el sector lechero. Podría revisar, si Estados Unidos pide reabrir el capítulo automotriz, Canadá podría pedir entonces reabrir el capítulo agrícola. Y entonces empezar en una vorágine peligrosa de reabrir todo el tratado. Entonces, el primer paso es que los tres países, una vez que ya esté en funciones el presidente Trump y que veamos qué pasa con los tiempos políticos en Canadá, porque se va a acelerar probablemente la elección de un nuevo primer ministro y los conservadores pueden ganar. Una vez que ya estén en funciones, digamos, los nuevos integrantes que van a estar a cargo de esta revisión, en ese sentido, sentarse, establecer las reglas del juego, qué buscamos de la revisión del 2026, cuáles son los parámetros de acción y llegar a una especie de acuerdo previo donde lo que se busca es enriquecer el tratado y relanzarlo, como se establece en el TEMEC, por otros 16 años. Hoy en día, es muy importante entenderlo, el tratado está en vigor hasta el 2036. O sea, en 2026, que es la revisión, en realidad no tenemos un riesgo de que se colapse el tratado. Y eso es importante cuando los exportadores y los inversionistas toman sus decisiones a largo plazo. El tratado está hasta 2036. Si no se ponen de acuerdo en 2026 de relanzarlo por otros 16 años, te vas a una especie de tiempo extra donde hay revisiones anuales cada año. La única fecha fatal es 2036. Pero entonces, ¿qué podemos esperar? Con una postura nacionalista, muy proteccionista y agresiva en materia de política exterior de Donald Trump, podemos esperar mucha turbulencia, sobre todo en los mensajes políticos en las alturas. Pero ahora lo que tiene que hacer México y también Canadá es ir preparando con su sector privado, con la sociedad civil, cuáles son los temas prioritarios en esta revisión y cómo presentarlos. Cuáles son los temas que México sí quiere poner sobre la mesa y cuáles son los temas defensivos. Un tema defensivo de entrada es no tener un retroceso en el libre comercio. Es decir, como lo hicimos en 2018 en la negociación del TEMEC, asegurar que todos los productos que se comercien entre los tres países estén libres de arancel. Y como ese ejemplo, hay muchos otros más donde hay líneas rojas que no se deben cruzar. ¿Qué dices tú a la gente, especialmente hablo a la persona de la calle, quien por los mensajes que recibe de los medios, lo que vemos en las redes sociales cada vez más, tiene el sentimiento que hoy es peor que ayer? Cuando los hechos demuestran que la globalización, el capitalismo, pues han permitido a grandes cantidades de personas de salir de una situación económica precaria, de poder entrar en la clase media y para muchos pues de crear en realidad mucha riqueza. Y sin embargo, cuando escuchas un poco la retórica, tienes el sentimiento de que los canadienses no están contentos, los mexicanos no están contentos y los americanos no están contentos, cuando probablemente han sido los beneficiarios de uno de los periodos de crecimiento más importantes de la historia de la economía, ¿no? Sí, mira, convencer a la opinión pública de los beneficios de la globalización, de la apertura comercial, siempre es y seguirá siendo un reto. Porque cuando hay afectaciones a ciertas industrias, a ciertos empleos, es muy notable y el impacto es directo. Por ejemplo, tú puedes decir, en Estados Unidos se crearon miles y miles de empleos en el sector de alta tecnología, pero se perdieron empleos específicos en el sector acerero o la producción de carbón, y esas comunidades se sienten afectadas por el comercio y por la globalización. Entonces, siempre vas a tener ese reto. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en campañas de abogacía, de promoción de los beneficios que le brinda la apertura comercial a México. Es decir, hay evidencia empírica clara que la apertura comercial de México a partir de los años 90 es uno de los factores que ha hecho que crezca la clase media en México. Y eso es muy importante, no solo del punto de vista doméstico, sino también trabajarlo para convencer en Estados Unidos y Canadá que la unión hace la fuerza, que seguir eliminando las barreras comerciales entre los tres países va a ser la principal o la única manera de que Norteamérica compita con éxito con China y con el resto del mundo y que sigas generando empleo mejor remunerado. Un ejemplo en México es que los empleos en el sector que exporta paga en promedio salarios 40% superiores a los del resto de la economía que no exporta. O sea, en la medida en que crezcas, digamos, la participación de la población económicamente activa en el sector exportador, puedes generar más riqueza y bienestar. Y eso es algo que se tiene que promover, que se tiene que explicar, y no solo en México, se lo tenemos que explicar a la Casa Blanca y a los nuevos congresistas que están llegando a Estados Unidos, que no entienden básicamente la importancia de la economía mexicana para el bienestar de la economía estadounidense. Y si estuviéramos así estirando el hilo, tenemos un gigante chino que está tomando cada vez más poder, tenemos ahora otro gigante indio, te mencionaba, que está despertando. Hay
¿hay interés o hay sentido en decir que debería de ser los Estados Unidos de Norteamérica, en tres sentidos, para crear un grupo poblacional y una economía integrada tan grande como, por ejemplo, más grande ahora en realidad que la Unión Europea, y para poder competir contra los miles de millones de habitantes que están del otro lado del mundo? Sí, mira, hoy en día no estamos en el punto donde podemos hablar ya de la creación de una Unión Norteamericana. Sin embargo, yo sí creo que es el momento, justamente por la presión que tenemos de China, de la India, de otras regiones del mundo y los conflictos que existen a nivel mundial, de fortalecer la integración en América del Norte. Es el momento idóneo para poner el pie en el acelerador, eliminar las barreras que aún existen entre los tres países y así fortalecer nuestra competitividad. En la medida en que permitamos más movilidad laboral de profesionistas, que el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos desaparezcan las barreras, igual con Canadá, eso nos da fortaleza económica y nos puede ayudar en transitar hacia lo que tú mencionas, eventualmente tener aranceles comunes hacia el resto del mundo, un mercado común en América del Norte. Yo creo que esos son pasos positivos que van a tomar tiempo, sin duda, pero yo creo que con la situación que tenemos hoy en día, con la regionalización, quiebre que hay con la globalización como se entendía hace 20 años y más bien esquemas de regionalización donde los países se unen con sus principales socios comerciales para crear un blindaje económico, yo creo que eso le va a dar fortalezas a América del Norte y es una de las principales tareas de México, convencer a Estados Unidos y Canadá que esa es la dirección que debe tomar el futuro económico de América del Norte. Ahora, para terminar, un tema sobre la relación con China. Cuando estuvimos hablando contigo, con Sergio, de hecho que saludamos aquí a través del programa, platicamos mucho de una retórica que era sencilla. Trump había creado el nearshoring hizo que con el COVID y esta regionalización, pues las empresas chinas y otras empresas europeas pues busquen entrar al mercado norteamericano a través de México. Y hoy en día, con la llegada de Trump, pues sabemos que esta puerta se está cerrando. ¿Cómo mantener un equilibrio sano entre la relación que tienes con Estados Unidos y la relación que obviamente tiene que tener México con China? Sí, y mira, y lo que te voy a decir aplica tanto para México como para Canadá, Estados Unidos. La base manufacturera de América del Norte sigue dependiendo enormemente de insumos chinos, ya sea minerales, productos intermedios, productos de alta tecnología. Entonces, este decoupling o este divorcio del que habla Trump por completo de China, económicamente no es viable. Entonces, tienes que manejar un balance en el sentido de fortalecer América del Norte, combatir de manera conjunta prácticas desleales. Eso sí se vale y lo debemos hacer y lo debemos mejorar al interior de América del Norte. Puede ser a través de aranceles comunes, como ya mencionaba yo, en ciertos sectores, por ejemplo, en el sector de vehículos eléctricos, asegurándote que tengas coordinación entre las aduanas de los tres países para evitar el contrabando, evitar prácticas de antidumping y subsidios, etcétera. Combatir prácticas desleales es algo que le conviene a América del Norte, pero no te puedes cerrar por completo. Esto es imposible. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que no es solo a través del establecimiento de barreras que vas a lograr ser más competitivo. Tienes que profundizar la integración económica y en ese sentido avanzar hacia una mayor fortaleza de la región. Ken, antes de que nos separemos, si alguien se quiere poner en contacto contigo, una empresa importante que buscaría consultoría, ¿cómo lo podría hacer? A través de nuestra página www.agon.mx, ahí les podemos dar toda la información necesaria para sus planes de inversión y expansión en México. Muchísimas gracias, equipo. Nosotros vamos al corte. Agradecemos a Ken Smith, socio en Agon y ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Feliz de poder acompañarlos. Gran programa el de hoy. Pudimos platicar con Ken Smith, tener una idea de hacia dónde va justamente la economía americana, especialmente dentro del contexto del TEMEC y de la llegada de Donald Trump. Les puedo decir una cosa. Yo durante mis vacaciones, si hay una cosa que he visto en la Riviera Maya, en Cancún, tuve la oportunidad de estar ahí en casa disfrutando del destino que toda la gente quiere visitar durante las vacaciones, cuando la gente hace 10,000 kilómetros para venir a Cancún, a Tulum o a Playa del Carmen, pues yo me quedé tranquilamente en mi casa. ¿Y qué he visto? En el aeropuerto, en los restaurantes, en la playa, cantidades de norteamericanos que venían a disfrutar, pero también de chilenos, también colombianos, también argentinos. Y esto me hizo pensar que no puede haber mejor legado que de crear un esquema en el cual puedas vivir de tus rentas para toda la vida. Primero, porque el sol no cuesta.
La playa no cuesta. Y si tú puedes tener un lugar que puede permitir a la gente de disfrutar de estos elementos y que ellos tengan ganas de venir y hacer miles de kilómetros para disfrutarlo, pues tú tienes en realidad la oportunidad de poder crear un legado. Para ello, he invitado justamente a Genaro Jiménez, quien es Master Broker de Cannes Boulevard, a venir a platicar con nosotros de esta oportunidad de inversión en Cancún. Es un gusto saludarte. Gracias, Karim. El gusto es mío estar aquí con tu auditorio. Bueno, nosotros representamos Cannes Boulevard, este proyecto que está, como bien dices, en Cancún. Es un proyecto único. En el sector inmobiliario siempre hay ofertas y oportunidades, pero que hoy te permitan ser socio de un hotel son muy pocas. Y esto es la exclusiva que hemos traído para el programa de inversiones inmobiliarias. Hoy Cannes Boulevard es un desarrollo mixto, donde vamos a tener el primer Holiday Inn en el aeropuerto de Cancún, en la zona del aeropuerto de Cancún, a tan solo 8 minutos. Número 2, locales comerciales, 53 locales comerciales, planta alta, planta baja, donde vas a poder hacer cualquier tipo de compras antes de llegar. Y comentabas algo bien importante. Cancún tiene turismo los 365 días del año. Pero aquí la pregunta es, si yo soy un adulto mayor, si yo tengo hijos, tengo nietos, ¿qué legado les voy a dejar? Si yo soy empresario y tengo hoy una prominente y una buena empresa, que puede haber cambios de juegos en las marcas, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo como empresario logro asegurar el patrimonio de mi familia, mis hijos, mis nietos, a lo largo del tiempo? Y esta es una oportunidad dorada, que lo comentamos, haciendo como tal un proyecto hotelero de la mano de Holiday Inn, del grupo IHG. Hay más de 6.036 hoteles de la marca IHG a nivel global. Y hoy, en esta oportunidad, Karim, para tu auditorio, tenemos la manera de que sean socios hoteleros por solo 199,000 pesos, que todavía pagan a meses sin intereses. Ahorita te lo platico. Explícanos justamente un poco la mecánica de inversión, porque cuando escuchemos estos números, 199,000 pesos, el destino de Cancún, uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional, ser dueño de un hotel, obviamente todo esto genera mucho interés. Y la gente dice, oye, pues ¿cómo funciona la mecánica? Para ustedes que quisieran saber más de este proyecto, yo les voy a invitar a que estén con nosotros mañana. Quedan muy pocos lugares para un webinar que hemos organizado a las 7:30 de la noche, en realidad 7:30 de la noche, el día miércoles. Y ahí vamos a explicar en detalle durante un poco más de una hora justamente este programa. Yo les invito a que se puedan poner en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14, que puedan escanear el código QR. El teléfono es el 56 33 12 13 14. El webinar es totalmente gratuito, les da la oportunidad de entender la mecánica de inversión y cuáles son los beneficios para cada uno de ustedes. Pero ahora sí puedes ayudarnos a entender más o menos cómo funciona la mecánica de inversión. Claro que sí, Karim. La mecánica es muy sencilla. Lo que tú compras es un HIT, un ticket de inversión hotelera. Tiene un valor de 199,056 y sus múltiplos subsecuentes. Como bien lo dices, lanzamos este programa con 100 tickets. Hoy nos quedan alrededor de 20 tickets todavía, ¿ok? Entonces, tú lo que compras es un ticket de inversión hotelera que tiene un valor de 199,000 pesos. Y lo más importante es que este ticket está respaldado por un fideicomiso. En México sabemos que hay diferentes títulos de propiedad. El más común es la escritura. Pues además de la escritura, otro título de propiedad es un fideicomiso, que viene avalado por Monex Casa de Bolsa. Entonces tú tienes la propiedad de este ticket y esto te hace dueño de un porcentaje del edificio del hotel de por vida. Número 2, tienes un beneficio porque al comprar este ticket de inversión hotelera, que va a ser operado por Holiday Inn, vas a ser ganador de la rentabilidad durante los 20 años mínimo de operación del Holiday Inn en Cancún. Entonces, los 3 beneficios que tienes al comprar este ticket son, número 1, somos de los únicos que te pagamos una renta asegurada desde el 8% durante 2 años o hasta que acabe la obra. ¿Qué quiere decir? Mientras construimos, te pagamos una renta asegurada que se paga de manera trimestral. Número 2, una vez inaugurando el Holiday Inn, que esto debe suceder en el 2026, te pagamos una rentabilidad por la explotación en base a la ocupación hotelera, que va desde el 70 al 80-90%. Y te voy a dar un dato de acuerdo a Secretaría de Turismo. En Cancún la ocupación hotelera ronda el 88%. Entonces, este es tu segundo beneficio. Y el tercero, al ser dueño de los ladrillos del edificio en un porcentaje por este ticket de inversión hotelera,
ganas plusvalía a lo largo del tiempo. Estos son los beneficios y la mecánica. ¿Es seguro? Sí. Traigo un fideicomiso respaldado por Monex. 2. ¿Qué beneficios tengo? Tengo en el corto plazo, que son los flujos de efectivo que me pagan trimestralmente, y a mediano o largo plazo la plusvalía. Entonces es un producto sumamente redondo, por eso lo platicábamos antes de iniciar esta transmisión. En solo 18 días logramos colocar más de 80 tickets. Hoy nos quedan 20. No quiere decir que no va a haber más tickets, pero los tickets más asequibles de 199,000 son los que nos quedan alrededor de 20. De ahí vamos a tener inversiones hacia $500,000, 1,000,000, 2, 3 millones y demás. Entonces, yo invito a los que nos están escuchando a querer tomar este webinar y a estar con nosotros entendiendo esta gran oportunidad, ¿no? Un espacio mixto, 53 locales y por supuesto el hotel operado por Holiday Inn, pero cuando hablamos de legado hay que pensar que en 50 años, cuando el contrato de franquicia de operación se termine, Holiday Inn quiere irse, en realidad habrá otros hoteles que van a querer operar, porque la ubicación es en realidad la clave en este proyecto. El Boulevard Colosio es el boulevard principal de acceso al centro de Cancún, es donde cientos de miles de autos diariamente pasan y este hotel tiene un acceso directo a este boulevard. O sea, una gran oportunidad, en mi opinión, de inversión. Mañana a las 7:30 p.m. estaremos platicando de los detalles de esta inversión, de las garantías que ofrece al inversionista, por ejemplo, las rentas preoperativas durante el periodo de construcción, de las oportunidades de plusvalía, del análisis que se ha hecho del punto de vista legal para este proyecto. Les invitamos a que estén con nosotros. Es muy sencillo. Nos tienen que mandar un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14, o pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla para poder asegurar su lugar. Siempre busco la manera de que haya productos excepcionales aquí en el programa. Agradecemos por supuesto a Genaro aquí por haber peleado con el desarrollador para encontrar esos tickets. Después la inversión sigue siendo muy atractiva, pero ya te ponen un rango donde tienes que comprometer más capital. Hoy tienes la posibilidad de hacerlo con menos de 200,000 pesos y además con un financiamiento a meses sin intereses. Así que te esperamos mañana. Mándanos un WhatsApp 56 33 12 13 14 o puedes escanear el código QR. Te agradecemos muchísimo, Genaro, tu participación. Gracias, Nosotros nos vemos mañana. 7:30 en punto para nuestro webinar con nuestra comunidad de inversionistas. Nos vemos mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.